Estamos en la librería Juan Rulfo de Madrid, la librería del Fondo de Cultura Económica de México, donde ayer por la tarde celebramos la presentación del libro Conversaciones con Mario Lebrero, del escritor y periodista uruguayo Pablo Silva Olazábal. El acto de ayer contó con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Uruguay. Como prolongación o continuación de dicha presentación, hoy vamos a realizar un encuentro, un diálogo, una conversación entre el autor del libro, Pablo Silva, y el escritor mexicano Alejandro Espinosa. Ellos van a conversar sobre la obra de Lebrero, sobre su figura y sobre su proyección, y también sobre un poco el contenido del libro. Tú tenías esta relación con Mario Lebrero, un poco maestro-alumno, acudías al taller que él impartía de cuento, y esto derivó en una relación epistolar que duró años, ¿no? Cuéntanos cómo fue aproximarse a un personaje tan interesante, ¿no?, como él. Primero que nada quería decir que estoy muy contento de haber presentado este libro en una librería mexicana en Madrid, de un libro sobre un uruguayo. Yo integré el primer taller virtual por vía correo electrónico de Mario Lebrero, y porque él hacía talleres presenciales. Pero cuando venía el verano se acababan y tenía que comer, y entonces alguien le dijo de hacer en verano un taller virtual. Hizo la primera edición, hizo una segunda, y luego creo que lo abandonó. Y lo que yo vi en ese momento es que cualquier pregunta que yo le hiciera por fuera del taller, él la contestaba. Entonces seguí preguntando y preguntando y preguntando, y bueno, durante 4 años mantuvimos esa correspondencia, como dices tú bien. Y Conversaciones con Mario Lebrero lo que hace es presentarlo como si fuera una entrevista. O sea, lo edité, no es una carta va, carta viene, sino es una charla. Bueno, tu libro hace algo muy bueno a mi gusto, que es que le muestra al lector a un Mario Lebrero en ocasiones frágil, en ocasiones inseguro con su obra, pero también sumamente seguro de sus juicios, de su crítica, de su que hay. El otro día Constantino Berto lo hablaba de estas pequeñas contradicciones en Mario Lebrero, que un día aseguraba que el contenido está desligado de la sustancia, de la forma, y luego en otra frase dice, la forma es el contenido. En el mismo párrafo se puede ver en tu libro. ¿Cómo llevabas tú en estos talleres las pequeñas contradicciones de Mario Lebrero? Yo creo que lo más importante, lo que a mí por lo menos me sorprendía más, y es difícil de comunicar, es la capacidad que tenía Lebrero para emitir juicios sobre un cuento, sobre una novela. Por ejemplo, leía un cuento tuyo o un cuento mío y te decía, aquí seguiste la imagen, seguiste tu imaginación, y aquí empezaste a inventar, no sabías cómo seguirlo y empezaste a darle algo, ¿no? Y algo que viene del lado del ingenio y algo que viene del lado del oficio. Del ingenio, que no del genio, ¿no? Entonces te decía, quita todo eso. Quita eso. Para eso se necesita una gran seguridad y una gran sensibilidad. Y él lo que decía, digamos, cómo lo lograba, siempre me llamó a mí la atención, ¿no? Y él decía que simplemente estaba en contacto con lo que estaba recibiendo, ¿no? O sea, mientras iba leyendo y se enganchaba y vivía, digamos, ese cuento, funcionaba. Y en el momento en que eso caía y aparecía otra cosa, decía, esto viene de otro lado, ¿no? Que es, digamos, del lado intelectual, del lado, digamos, de lo que sabemos todo, ¿no? De lo que hemos leído, en fin.
Entonces parece que había un clima, bueno, hay un clima en el libro de mucho respeto, pero también, y eso es lo más suculento a mí como lector, de confrontación constante, ¿no? Tú generaste una relación muy casi íntima con él vía epistolar y se fue construyendo algo orgánico en esa relación de pregunta-respuesta, ¿no? ¿Cómo fue llevarle la contraria a Mario Lebrero? ¿Tú qué pensabas de supongo que no estaba tan consolidado como ahora? No, estaba consolidado, por ejemplo, ante mis ojos estaba consolidado, ¿no? Yo para mí era un gran escritor, entonces no podía creer, es como estar hablando con Onetti, que Onetti te conteste todo, digamos, ¿no? Era algo sorprendente, que yo creo que solo puede pasar en Uruguay, que es un país pequeño y de cercanías y donde todos vivimos en la misma ciudad casi, ¿no? Que es Montevideo. O sea, Uruguay es un país, siempre se dice lo mismo, donde el presidente va sin escolta, va caminando por la calle. O sea, no te lo puedes encontrar en un estadio, por ejemplo, ¿no? Eso habla de una cercanía, no solamente geográfica, sino social, si se quiere. Es decir, es habitual. De hecho, a veces juegan contra porque tú dices, ¿cómo va a ser un gran escritor Lebrero si es que vive en la esquina y yo lo veo comprando en el almacén? Claro, no se idealiza tanto al escritor sacralizado un poco con esta figura, ¿no? Exacto. Y bueno, y en el caso de Lebrero yo alucinaba con todas las preguntas que le hacía y la claridad y concisión que tiene él al responder, ¿no? Por escrito, vía correo electrónico, haciendo accesible conceptos muy difíciles, digamos, o sobre los cuales hay muchas opiniones, ¿no? Y tú lo lees y parece muy sensato todo lo que dice. Yo veo en tu libro un manual de herramientas, sobre todo para el escritor novel, para el escritor joven que tiene muchas dudas con respecto a ciertos temas que pueden ser tanto simbólicos, profundos, como el uso de adjetivos, ¿no? El adverbio, la repetición del mente, te lo explica con una claridad y una humildad a mi gusto, lo que no esconde nada, ¿no? No esconde el oficio de escritor. Y bueno, creo que en eso desarrollaron una amistad muy valiosa. Y hay un momento que a mí me encanta, porque yo soy un lector también de policíaca, y hay un escritor, Rex Stout, que tiene a su detective obeso, sedentario, Nero Wolf, y sí. Yo pensé que yo era el único que lo conocía por los libros de mi abuela, y de pronto Lebrero resulta que también es un fan, y te llama a ti su Archie Goodman, su mano derecha, ¿no? El Archie va a recabar información y le trae nuevos libros, nuevos datos. Y lo obliga a trabajar. Él dice, yo le estaba haciendo una pregunta en verano, enero, donde nadie hace nada en Uruguay, hacía mucho calor, y bueno, y él dice, pareces como Archie Goodwin porque me haces trabajar hasta en verano, ¿no? O sea, me obligas a escribir, y bueno, eso es algo que sorprendía también, ¿no? La disponibilidad y la generosidad para contestarle a alguien como yo, que era un escritor inédito, en fin. Yo supongo que Mario Lebrero lo usaba mucho en sus talleres, que es el autodescubrimiento y el descubrir nuestra imaginación, nuestra propia imaginación, claro. Negando un poco lo colectivo e internándonos, ¿no? Pero lo colectivo, atención, sí, en cuanto a social, en cuanto a social, no en cuanto a inconsciente colectivo, no en cuanto a grupo, porque él decía una y otra vez que el sentido o lo que engancha más en literatura son no es la palabra lo central, sino que son las imágenes que comunican esas palabras. O sea, no hay que fijarse tanto en las palabras. De hecho, una vez a una amiga le dijo, cuando estás escribiendo, ¿no? Y cuando realmente estás viendo todas esas imágenes, y vas escribiendo y vas viendo más imágenes de lo que tu mano puede escribir, ¿no? Si hay alguna palabra que te tranca, pones cosa o el coso y sigues escribiendo, porque hay que conseguir la velocidad. Luego en la corrección, en la edición, buscarás la palabra apropiada, buscarás eso, ¿no? Tratarás de que no se repita, pero lo importante es seguir la imaginación personal. Y cuando digo imaginación personal es algo que tienes tú, que tengo yo, que es totalmente indivisible, digamos, no se puede comparar uno con otro. Claro, autónomo, ¿no? Como una cuestión de ritmo, continuar, y ya luego volverás a inspeccionarte y ver qué quería decir ese vacío que estaba en ese discurso, ¿no? Haciendo. Graham Greene decía en su momento que él creía que una novela
funcionaba, o sea, el primer síntoma de que la novela le funcionaba era cuando un personaje hacía algo que él no esperaba. Claro. Cuando algo pasaba o decía o hacía algo que no esperaba. Que esto para los que no son escritores puede parecer una cuestión esotérica, algo rarísimo, como el personaje va a hacer algo que tú no quieres que haga. Pero ocurre, no sé si te ha ocurrido a ti, estar escribiendo y de repente decir... Claro, como si fuera la realidad que hiciera otra cosa, el designio que produce la misma, para mí es la lengua, la palabra se quiere ir a otro lado y tú ya no puedes evitarlo. Sí, yo no creo que sea la lengua, pero está bien, digo, respeto porque está bien que sea una cuestión de palabra y lengua. Yo creo que estamos imaginando, está ese personaje haciendo tal cosa, tú piensas, dice, bueno, ese tío va a salir por esta librería y va a subir al autobús. Y de repente sale por la librería y ves que claramente va a dejar que se vaya el autobús, no sabes por qué, y va a seguir caminando. A, o sigues lo que estaba planeado, o B, continúas ese impulso. Y yo creo que esto que parece tan esotérico tiene que ver con zonas de nuestro ser, zonas de nuestra imaginación, que aparecen que no son previstas. Y que es lo lindo. En el caso de Graham Greene decía, yo sé que una novela funciona cuando un personaje hace algo que no esperaba. Él dice que hasta ese momento es como un avión que carretea y levanta vuelo. David Lynch dice algo muy similar. David Lynch dice que lo que hace es un pescador que trata de dejar que un manantial de imágenes, el pescar una y continuar esa imagen, ¿no? Y esa imagen en sí misma ya tiene argumento, tiene una historia que no comprendemos, pero que hay que seguir sacando y tirando del hilo para saber cómo está. Claro, es un lector de Jung, cree en esta idea del inconsciente colectivo y así se deja llevar un poco intuitivamente en sus primeras novelas, sobre todo, en la trilogía más que nada. Y él tenía esta fijación hacia el imaginario personal y te cuenta cómo en un sueño vio su imaginación convertida en una babosa, ¿no? Era una babosa que aplastaba y que él aplastaba y luego se sentía culpable, ¿no? A mí me llama mucho la atención todo el bestiario que tiene Lebrero en su obra y en sus comentarios, las palomas, los pichones, las ratas, la babosa, que es algo muy de la literatura latinoamericana, sobre todo rioplatense. Esta cita de Jung que tú dices de la sombra, que no solo es mala, ¿no? Sino que es una sombra que además es molesta, incómoda. Claro, exacto. Digamos, Jung lo que dice es que precisamente en esta acción que estamos teniendo ahora tú y yo, que está todo codificada, podemos hablar, podemos conversar, podemos intercambiar, hay muchas cosas que no son políticamente correctas o son cuestiones de educación y las vamos reprimiendo y vamos generando una sombra como Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y esa sombra es como una especie que no vemos nunca, es una especie de otra parte de nuestro ser que tiene de todo, tiene mucha energía también, porque hay mucha energía reprimida. Bueno, ya que estamos en temas misteriosos, místicos un poco, vamos a hablar de la telepatía, que para mí también es un incentivo para hablar del humor en Mario Lebrero. A veces tú dices involuntario, ¿no? Un humor que va involuntario, porque decía Lebrero que la telepatía se facilitaba o se le daba acceso con café y ácido cítrico. Sí, con limón, jugo de limón, dice que eso era para favorecer. Y sin embargo se le negaba y se clausuraba con una aspirina, ¿no? Él dice, yo ya soy alérgico a la aspirina, entonces ya no puedo evitar que entre esta telepatía. ¿Cómo era esa idea? Sí. Por ejemplo, hay gente que recuerda cuando se despierta los sueños y hay gente que nunca en su vida recuerda sueños, ¿no? Y eso, según él, y bueno, y también lo he leído en otras partes, tiene que ver con nuestro super yo, con nuestra conciencia. Hay gente que tiene un super yo muy firme, muy claro, muy flexible, que le sirve muy bien para desarrollarse en la vida exterior, pero eso, claro, se despierta y tranca toda imagen que venga, que pueda ser repugnante, que pueda ser incómoda, digamos. Y hay gente que no tiene ese super yo tan fuerte, tan desarrollado, que le permite al despertarse recordar todos los días todos los sueños, ¿no? Él lo que decía es que si ese super yo incluso es mucho más débil aún, puede tener acceso
a otra información que normalmente la filtramos, que no llegamos a eso. Asimilarlo. Hay un momento en el que tú le cuentas un sueño al hebrero y creo que lo que coincide, que él dice que en lo que le gusta mucho participar en sueños ajenos, pero es que está sacando la cédula, ¿no? Que tenía que sacar la cédula. Está y un trámite para la UTE, que es la electricidad, ya la empresa de electricidad en Uruguay. Y eso a mí me lleva a otro tema, que es algo que yo rescato mucho del hebrero, que quizá otros autores más minimalistas no conservan, que es un poco que no le teme a la burocracia de la existencia, no le teme a estos trámites fatigosos. Lo podemos ver en la novela Luminosa con el aire acondicionado, cómo lo pone, lo quita, falla. Generalmente en las novelas y sobre todo en las películas, alguien pide un trabajo y se lo dan, alguien pide una beca y se la dan. Y el hebrero, en cambio, se puede hacer un embrollo incluso abriendo una puerta, ¿no? Exacto. Y bueno, eso a mí me gusta, de que creo que todo esto sería tan pesado si no tuviera un sentido del humor tan... Cualquier cosa que él va contando de su vida cotidiana es muy gracioso, pero es un humor involuntario, ¿no? Es muy... por lo menos genera... Pero lo que pasa es que él en su vida real también era muy gracioso, ¿no? Era alguien que se reía mucho, ¿no? Entonces también le gustaban mucho las bromas. Digo dos cosas que parecían una locura, una manía. En los años 90 él decía que cada vez más era difícil salir a la calle por el ruido ambiente, sobre todo de la publicidad. Y cuento una anécdota con Gabriela Oneto, que es una gran amiga, donde van en un autobús, ¿no? Van a ir hacia un lado, y Gabriela se da vuelta para hablar con él y el hebrero ya se bajó. Y ella no entiende nada. Cuando llega al lugar donde va, bueno, el hebrero la llama y le dice que habían encendido la radio y que no había podido soportar la tanda publicitaria y se había bajado, ¿no? Eso parece de alguien muy maniático, muy sensible, en fin. 15 o 20 años después, la publicidad te va envolviendo en todas partes. Es una invasión extraordinaria y aparte aquí en España, no sé por qué, tiene todo el mismo tono, o sea, la misma voz, y es como una melaza que te va envolviendo, donde te están ofreciendo esto, en cualquier lado. Es impresionante. Nos vamos embruteciendo porque te va envolviendo esa publicidad de una forma... A mí me sorprende, quizás porque vengo de Uruguay, donde se utiliza otro tipo de voz y entonces no la tengo naturalizada. Aquí quizás tú, que vives en España, lo tengas naturalizado. Bueno, resulta un poco monótono. Yo vengo de la Ciudad de México, donde no hay ningún ritmo arquitectónico en nada. Entonces siempre te puedes entretener viendo cada calle, cada edificio es diferente, y aquí me resulta un poco, en lo visual, monótono. Pero yo digo el ruido que hace que te va penetrando alrededor y que no te deja escuchar. Y después lo otro que parecía más raro todavía aún, es que él le decía que leía mala literatura policial, ¿no? Libritos de estos, pero malos, ¿no? O sea, de una colección que se llama Colección Rastros, que había también libritos de esos como Corín Tellado para las mujeres, o de cowboys, de Clark Carrados o Marcial Lafuente Estefanía. Digamos, unos libritos que tú nunca has visto, pero bueno, que eran en aquella época. Él les leía la parte policial y sostenía que le daba un placer esa pésima, es una literatura pulp, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque esos libritos ya eran viejos, ¿no? O sea, cuando los leía él, los compraba y los volvía a comprar, y al ser viejos él sostenía que se generaba los bichitos que genera el papel, y que probablemente había algún hongo un poco alucinógeno que generaba algo y hacía que se divirtiera mucho más de lo que decía el papel, ¿no? Claro. De lo que decía el libro, la historia. Bien, esto que parece un delirio, y incluso los abría así para olerlos, ¿no? En fin, hace poco leí que precisamente genera el papel viejo unos microorganismos, sí lo leí, y que generan reacciones químicas, pero tiene que ser, claro, papel viejo, antiguo, y que se genera, digamos. Entonces no puede resultar que quizás tuviera algo de razón eso que él lo decía. Bueno, habrá que verlo. Yo creo que sí, porque
claro, todos estamos tan obsesionados con la literatura y empezamos en libros de viejo. Mi encuentro con la obra de Mario Lebrero fue justo buscando, como no se editaban en México, buscando como loco en librerías de viejo a ver si algún exiliado uruguayo había olvidado uno por ahí, algo así. ¿Y cuál fue el primero que leíste? El primero fue El lugar, y fue una lectura que hice y no pude soltarla en ningún momento. Ya me habían hablado maravillas de Lebrero, y yo suelo ser de esos que dicen no es para tanto, vamos a ver, y sin embargo El lugar a mí tiene un lugar especial en mi sentimiento lebreriano. Luego leí otras cosas que quizá me gustaron más, pero El lugar sigo revisitándola porque es una novela sumamente ágil, te inserta en la trama inmediatamente y te lleva cuarto por cuarto. Yo digo que es una alegoría de la resaca, pero... Puede ser. Bueno, una vez entré en un foro estadounidense, digamos, que hablaban sobre la película El Cubo, The Cube. Claro. Y uno de ellos decía que había en el sur un Uruguayan writer, ¿no?, que había escrito un libro que el inicio era igual al de Cubo, ¿no?, que van abriendo y van entrando a distintas habitaciones. Bueno, Conversaciones con Mario Lebrero, un libro valiosísimo, a mí me parece muy completo. Tiene la entrevista, pero también tiene un epílogo de Ignacio Echevarría, tiene poesía, tiene otro tipo de entrevistas y muchas curiosidades. Yo lo veo como un manual de consulta de todo escritor, y que todo escritor debería tener para acudir a él cada que surjan dudas específicas y también universales.